los esfingolípidos. Estos esfingolípidos se diferencian de los otros fosfolípidos que hemos visto, ¿no? Por el hecho de que el alcohol que sirve de columna para, digamos, el componente apolar y polar, ya no es el glicerol, sino es un alcohol llamado esfingosina, ¿no? Ya en estos esfingolípidos, el componente del alcohol central ya no es el glicerol, sino es la esfingosina. En un esfingolípido tenemos un alcohol graso enorme llamado esfingosina, ¿sí? Este es un alcohol graso, si más no me equivoco, de 18 carbonos. Si no, ahorita lo corregimos, ¿sí? Un alcohol graso. A este alcohol graso se le va a unir solamente un ácido graso, a diferencia de los fosfolípidos tradicionales que tenían dos ácidos grasos, ¿no? Esto solamente se le va a unir un solo ácido graso. Entonces, esta parte va a ser el componente apolar, ¿no? ¿Cuál va a ser el componente polar? Ahí, digamos que va, dependiendo del componente polar, vamos a tener distintos tipos de esfingolípidos. El componente polar puede ser, por ejemplo, una colina fosforilada, que es una fosfocolina. ¿Sí? Puede ser un monosacárido, o puede ser un oligosacárido. Esto de acá es el componente polar, ¿no? El componente polar. Y esto de acá es el componente apolar. Estos dos componentes están anclados gracias al alcohol esfingosina. Ahora, sus compañeros del seminario pasado, que no pudieron presenciar por falta de tiempo, lo hicimos en el laboratorio, justamente una de sus compañeras mencionó a esta parte de aquí, ¿no? Esta estructura de acá, de esfingosina con ácido graso, se conoce como ceramida. ¿Sí? Ceramida. Y a veces las ceramidas no solamente cumplen función de ser parte de un esfingolípido, sino a veces que las ceramidas solas también tienen otras funciones, ¿no? Entonces, a esfingosina, ácido graso, se le conoce como ceramida. Y esto de acá, ¿no? Es el componente polar. Ahora, como les decía, dependiendo del componente polar, cada esfingolípido va a tener diferentes nombres. Si el componente polar es la fosfocolina, ¿sí? El esfingolípido, si el componente polar es la fosfocolina, el fosfolípido se va a llamar esfingomielina, que justamente es el que forma las vainas de mielina. Si el componente polar es un monosacárido, se le va a llamar cerebrósido. Y si el componente polar es un oligosacárido, que son unas estructuras gigantes, gangliósido. Bien.
A estos dos primeros de aquí, perdón, a estos dos últimos de aquí se les conoce como glucolípidos. ¿Por qué? Porque tienen una estructura lipídica y una estructura de azúcar, ¿no? Por eso se les conoce como glucolípidos. Entonces, ¿qué diferencia los esfingolípidos? Es el componente polar, porque todos van a tener esta estructura llamada ceramida, ¿no? Que es esfingosina más ácido graso. Todos tienen a la ceramida. Lo único que cambia es el componente polar, ¿no? La cabeza. Si es fosfocolina, se llama esfingomielina. Si es monosacárido, se conoce como cerebrósido. Y si es un oligosacárido, como gangliósido. Y los dos últimos se les conoce también como glucolípidos. Ahora, este tipo de fosfolípidos los encontramos más que todo en el tejido nervioso, ¿sí? Con mucha más frecuencia en el tejido nervioso. ¿Sí? Entonces, están presentes en todos los tejidos, pero especialmente en el tejido nervioso, ¿sí? Ahí, como verán ustedes, en el subtítulo dice glucolípidos, pero en realidad debería decir esfingolípidos, porque no podemos dejar de lado a la esfingomielina, ¿no? Que no es un glucolípido, pero forma parte de los esfingolípidos. Entonces, ellas se encuentran más que todo en la cara externa de las membranas, ¿no? Al igual que la fosfatidilcolina, ellas también van a estar más que todo en la cara externa de las membranas. Y pueden ser reconocidas por unas proteínas llamadas lectinas. Entonces, estos esfingolípidos también pueden ser usados para el reconocimiento celular, ¿sí? Pueden ser utilizados para el reconocimiento celular. ¿Quiénes reconocen estos esfingolípidos? Son unas proteínas de la matriz extracelular llamadas lectinas. Obviamente el componente polar se ubica en la parte, ¿no? en la cara externa. El componente polar se ubica hacia la superficie, hacia la parte externa. Tienen varias funciones, como son parte de la capa externa o como son parte de la capa externa de las membranas, ¿no? Impactan sobre las propiedades fisicoquímicas de ellas, como su fluidez, su grosor, su curvatura, ¿no? Modulan la estructura química de las membranas. Tienen un impacto sobre la conducción nerviosa, sobre todo la esfingomielina. ¿Por qué? Porque esta estructura forma las vainas de mielina, ¿no? Y las vainas de mielina generan unos espacios entre vaina y vaina llamados nódulos de Rambier, y en estos nódulos de Rambier es donde se dan los saltos eléctricos para la conducción nerviosa. Entonces, ustedes tienen una neurona, ¿no? Tienen el soma o cuerpo y tienen el axón, ¿no? Y en la parte externa del axón vamos a tener unas estructuras de esfingolípidos que se conocen como vainas de mielina, ¿no? Entonces, las vainas de mielina son formadas por esfingolípidos, principalmente la esfingomielina. Entonces vamos a tener acá las vainas de mielina. Y en los espacios huecos entre las vainas van a saltar. ¿Quiénes saltan? Iones, ¿no? Ion sodio, ion cloruro. Entonces, las vainas de mielina, ¿no?, permiten lo que se conoce como la conducción nerviosa. ¿Sí? Entonces, estas vainas de mielina están compuestas mayoritariamente, pues, de esfingolípidos, ¿no?
Entonces por eso también participan en la señalización celular, bueno, también en la, digamos, comunicación celular y en el reconocimiento celular, porque esas estructuras pueden ser reconocidas por las lectinas en la matriz extracelular, por eso también participan en lo que es el reconocimiento celular, ¿sí? O la interacción entre células, ¿no? Gracias a que las lectinas se unen a estos esfingolípidos, ¿no? Estas lectinas que están en la matriz, estas proteínas llamadas lectinas que están en la matriz, se unen a los esfingolípidos, permiten el reconocimiento de la parte extracelular o incluso el reconocimiento entre célula y célula. Y también participan en lo que es el grupo antigénico de los eritrocitos, ¿no? El sistema ABO justamente lo forman esfingolípidos. El antígeno A, el antígeno B lo forman los esfingolípidos en los eritrocitos. Entonces, tienen el componente polar y el componente apolar. Componente apolar, ácido graso unido a la esfingosina, ¿no? Eso de acá se le conoce como ceramida. Todo esto es ceramida. Unido al componente polar, que puede ser fosfocolina. Si es fosfocolina, acuérdense que se llama esfingomielina. Puede ser también azúcares, ¿no? Entonces, si el componente polar es la fosfocolina, es esfingomielina, ¿no? Si el componente polar es un azúcar, cerebrosis. Cuando es un solo monosacárido, disculpe. Un monosacárido, cerebrosis. Puede ser glucosa o galactosa. Pero si el componente polar es un oligosacárido, es una cadena de azúcares, ya es un ganglioso. Bien, entonces, vamos a ver primero cómo se forma la ceramida, porque para la síntesis de esfingolípidos primero se forma la ceramida y luego se incorpora el componente polar, ¿no? Entonces, para que se forme la ceramida, primero se tiene que formar la esfingosina. Como les había dicho, la esfingosina es un alcohol graso de cadena bastante larga, ¿no? Está formado por aproximadamente 18 carbonos. ¿De dónde vienen esos carbonos? 16 carbonos vienen del palmitato, ¿sí? ¿Se acuerdan del palmitato? Es el primer ácido graso que se forma en el complejo ácido graso sintasa, ¿no? Entonces, 16 carbonos vienen del palmitato, que en este caso, para que pueda participar en el proceso de síntesis de la ceramida, tiene que ser activado con la coenzima A, ¿no? Entonces acá tenemos palmitato activado, que también se conoce como palmitoil-CoA. Acá hay 16 carbonos. Ya sabemos que el palmitato es un ácido graso de 16 carbonos. Y los últimos 2 carbonos vienen de la serina, que esto es un aminoácido, ¿no? Tiene 2 carbonos. Y esto permite formar a la esfingosina, que es un alcohol de 18 carbonos. Entonces lo primero que tiene que pasar es que el palmitato activado se tiene que unir con la serina. Bien. Este proceso se conoce como condensación y acá va a actuar la enzima más importante, ¿sí?, del proceso, que es la serina palmitil transferasa, ¿sí? La serina palmitil transferasa. Bien, entonces, ¿qué va a hacer esta serina palmitil transferasa? Une al palmitato con la serina. Al hacer esto, genera una descarboxilación de la serina. Este grupo carboxilo se va en forma de CO2,
¿sí? Se va en forma de CO2. Y también se desprende la coenzima A del palmitato, ¿sí? Entonces se va la coenzima A, se va un grupo carboxilo de la serina en forma de CO2 y el resto de estructuras que quedan se fusionan y forman cetoesfinganina o 3-cetoesfinganina. Esta enzima que realiza este proceso, la serina palmitiltransferasa, es la enzima más importante porque es la enzima del paso limitante, ¿no? Esta es la enzima del paso limitante, es decir, que esta es la enzima que regula el proceso. Y utiliza como coenzima, esta es su coenzima, APLP, que es las siglas de piridoxal fosfato, que es una coenzima que se forma a partir de la vitamina B6. Bien, entonces mucho ojo con esa enzima, ¿no? Por ser la enzima del paso limitante, es una enzima que va a regular el proceso. Serina palmitiltransferasa. ¿Sí? Serina, palmitil, porque son sus dos sustratos, transferasa. Entonces ya tengo la 3-cetoesfinganina. Ahora va a ocurrir una reducción. Piridoxal fosfato. ¿Sí? Piridoxal fosfato. Es una coenzima que proviene de la vitamina B6. TLT piridoxal fosfato. Bien. Una vez que se ha formado la 3-cetoesfinganina, ocurre una reducción. Cuando ocurre una reducción, jóvenes, ¿qué coenzima se utiliza? ¿A qué coenzima se le conoce como poder reductor? NADPH. ¿Sí? NADPH. No confundan a NADPH con el NADH. Varios en el examen han confundido NADPH con NADH. No es lo mismo. ¿Sí? Una cosa es NADPH y otra es NADH. Entonces, quien participa en las reacciones de reducción es el NADPH, ¿no? Entonces, una vez que se forma la 3-cetoesfinganina, ocurre una reducción, hay un gasto de NADPH, ¿no? Porque ocurre una reducción, y se forma dihidroesfingosina. Bien. Entonces, ¿quién se reduce? Este grupo cetona de acá se reduce a un grupo alcohol. La cetona se reduce a un alcohol. Hay un gasto acá en NADPH. Entonces. Y luego, justamente a ese alcohol que se ha formado, se va a incorporar un ácido graso. ¿Sí? Justo aquí se va a incorporar un ácido graso, que es este de acá, ¿no? Se va a incorporar, este es un ácido graso activado, porque tiene la coenzima A. Y este proceso de incorporación de ácidos grasos se conoce como acilación, ¿no? Acilación quiere decir incorporación de ácido graso. Entonces, este ácido graso de acá se incorpora a este nivel. Y se forma esto de acá, que es la dihidroceramida. La dihidroceramida. Y luego ocurre una oxidación en la cual se utiliza FAT
como aceptor de electrones, entonces se forma FATH. Y una vez que ocurre esa oxidación final, la dihidroceramida se convierte en ceramida. ¿Sí? Y entonces obtenemos la ceramida. Donde se observa la oxidación a este nivel, ¿no? La oxidación hace que este enlace se convierta en un enlace doble. Y ya tenemos a la ceramida. Entonces, ha ocurrido 4 reacciones, ¿no? Primero una condensación para unir al palmitato activado con la serina. Se forma 3-cetroesfinganina. Luego una reducción con gasto de NADPH y se forma dihidroesfingosina. Luego se incorpora un ácido graso, bien, proceso conocido como acilación, y se forma dihidroceramida. Finalmente esta dihidroceramida se oxida utilizando un FAT como aceptor de electrones y formando FATH, y se forma finalmente a la ceramida. Y ya tenemos el componente apolar de los esfingolípidos. Lo único que faltaría es incorporar el componente polar, ¿no? El componente polar. Entonces, esta es la primera parte de la síntesis de un esfingolípido. Primero es la síntesis de la ceramida. Y una vez que ya tengo la ceramida, incorporo el componente polar, ¿no? Ya sea la fosfocolina o los azúcares. Entonces, una vez que ya tengo la ceramida, dependiendo del tipo de esfingolípido que voy a sintetizar, se van a incorporar, ¿no?, ciertas moléculas. Si yo quiero formar, por ejemplo, esfingomielina, tengo que incorporar una fosfocolina, ¿no? Entonces, viene fosfatidilcolina, ¿sí? Se parte la molécula de tal manera que la colina se quede con un grupo fosfato, ¿no? Y luego el resto de la estructura, que es el desilglicerol, se va y esta colina se incorpora a este nivel, ¿no?, al nivel del grupo OH de la ceramida, ¿no?, de este grupo OH de la ceramida, y se forma la esfingomielina, ¿no? Todo esto de acá es la ceramida y esto de acá es la fosfocolina. Y ya tengo la esfingomielina. Ahora, si en lugar de fosfocolina se incorporase un monosacárido, este monosacárido puede ser glucosa o galactosa, tendría un cerebrósido. Un solo monosacárido, cerebrósido. Pero si en lugar de un monosacárido tuviera oligosacáridos, gangliósido, ¿no? Gangliósido. Ahora, hablemos un poco más en detalle de los gangliósidos. No crean que los gangliósidos hay cadenas largas de azúcares, son cadenas cortas. Cadenas cortas que normalmente tienen de 4 a 5 azúcares, ¿sí? Cadenas de 4 a 5 azúcares. De 4 a 5 monosacáridos, disculpen. ¿Sí? De 4 a 5 monosacáridos.
Entonces, generalmente, ¿cuáles son los monosacáridos que podemos encontrar en los gangliósidos? Glucosa, galactosa. También podemos encontrar azúcares aminados. ¿Qué quiere decir? Azúcares que se les han incorporado un grupo amino, ¿no? Como galactosamina, como este de acá, ¿sí? Incluso hay algunos azúcares aminados que a su vez son acetilados. Este de acá, por ejemplo, es el N-acetilgalactosamina. A veces los alcoholes aminados son a su vez acetilados también. N-acetilgalactosamina, también podría haber glucosamina. Y entre paréntesis vamos a mencionar que a veces pueden ser también acetilados. Bien. Y algo que es muy importante también es que todos, ¿no? Todos los oligosacáridos contienen por lo menos esto de acá que se conoce como azúcar ácido o ácido ciálico. ¿Sí? Todos los gangliósidos, sin excepción, presentan por lo menos un azúcar ácido dentro de su estructura, ¿no? Que también se le conoce como ácido ciálico. ¿Qué son? Son azúcares que contienen grupos carboxilo y eso hace que se vuelvan ácidos, ¿no? Entonces, podemos tener dos tipos de ácido ciálico. ¿Sí? Podemos tener dos tipos de ácido ciálico. Y acá justamente ven que tienen el grupo carboxilo. Cuando se incorpora el grupo carboxilo al azúcar, azúcar ácido, ¿no? Existen dos tipos, el ácido N-acetilneuramínico, que ustedes van a encontrar muchas veces en los textos como NaNA. Ácido N-acetilneuramínico. O el ácido N-glicoilneuramínico, que a veces lo van a encontrar como NGNA. Son los dos tipos de azúcares ácidos que podemos encontrar en los gangliósidos, ¿no? El NaNA, ácido N-acetilneuramínico, o el NGNA, que es el ácido N-glicoilneuramínico. Entonces, acuérdense de lo siguiente, los gangliósidos, su componente polar está formado por oligosacáridos, que son cadenas de entre 4 a 5 monosacáridos, donde encontramos principalmente glucosa, galactosa, azúcares aminados y mínimamente un azúcar ácido. Eso siempre vamos a encontrar en la estructura de un gangliósido, ¿sí? Un azúcar ácido. Entonces, esta cadena de oligosacáridos pues se va a incorporar a la ceramida, ¿no? Los gangliósidos vendrían a ser los esfingolípidos más grandes, ¿sí? Los esfingolípidos más grandes. Ahora, ¿cómo se forman? Tenemos a la ceramida. Ya hemos visto cómo se sintetiza la ceramida, ¿no? Ahora, a esa ceramida se le tienen que incorporar los azúcares, pero no se va a incorporar la cadena de oligosacáridos completa de frente, ¿no? Sino que se van a ir incorporando los azúcares uno por uno. Bien. A partir de unas enzimas, ¿sí?
unas enzimas llamadas glicosiltransferasas, porque transfieren azúcar, ¿no? Las enzimas glicosiltransferasas. Entonces, puede llegar primero a la ceramida, puede llegar glucosa, ¿no? Pero acuérdense que los azúcares solitos no reaccionan, no hay que activarlos. Y ya sabemos que hay un nucleótido que funciona como activador y transportador de azúcares a la vez, que es el UDP. Entonces los monosacáridos van a venir como UDP, ¿no? Por ejemplo, acá viene la glucosa traída por UDP. UDP es como si fuera su carrito. Entonces, viene la glucosa unida a la UDP y la enzima glicosiltransferasa transfiere la glucosa a la ceramida. Y ya tengo la glucosa incorporada a la ceramida. Luego puede venir galactosa. La lactosa no viene sola, viene transportada y activada con UDP. Y entonces otra enzima glicosiltransferasa agarra a la galactosa y la incorpora a la ceramida. Y ya tenemos a la galactosa dentro de la estructura de la ceramida. Luego puede venir el ácido ciálico, el azúcar ácido, ¿no? Cuando vienen los azúcares ácidos, ellos no son transportados por UDP, son transportados por CMP, ¿sí? Por CMP, es otro nucleótido, ¿no? Entonces, si viene el azúcar ácido, viene transportado con CMP y viene una glicosiltransferasa e incorpora el azúcar ácido. Luego puede venir un azúcar aminado como la galactosamina. Los azúcares aminados también vienen transportados por UDP. El único que viene transportado por CMP son los azúcares ácidos, nada más. Los demás sí vienen transportados todos con UDP. El azúcar aminado se incorpora, la galactosamina, ¿no? Y así hasta completar la estructura de 4 a 5 monosacáridos, como podemos ver acá, ¿no? Que podemos tener glucosa, galactosa, azúcares aminados que pueden ser la galactosamina o la glucosamina, y siempre un azúcar ácido. Puede ser nana o puede ser NGNA. ¿Bien? Entonces este es el arquetipo común de los gangliósidos, ¿no? Cadenas de 4 a 5 azúcares en las cuales podemos encontrar glucosa, galactosa aminada, glucosa aminada, y siempre un azúcar ácido. ¿Sí? Siempre un azúcar ácido. Vamos a cerrar ya esta parte, ¿no? Y luego vamos a ir a un receso. Hablando sobre ciertas patologías relacionadas con la síntesis o la degradación, más que todo de estos gangliósidos, ¿no? Los gangliósidos son los esfingolípidos más grandes que existen. Sí, son bien grandes. Y como son tan grandes, toda estructura de tamaño considerable en la célula que se tiene que degradar, se degrada dentro de los lisosomas. ¿Sí? Hay proteínas que son muy grandes que el proteosoma no puede degradar, por ejemplo, y son degradadas en el lisosoma. El propio proteosoma es degradado en el lisosoma también. Y los gangliósidos también son degradados en el lisosoma. ¿Por qué? Porque son estructuras muy grandes, ¿sí? Para poder ser degradadas por todo tipo de mecanismos, entonces son englobados por el lisosoma. En el lisosoma ustedes saben que hay enzimas que ayudan a la degradación de moléculas. ¿Cuál es el problema? Existen en ciertas personas, existen ciertas mutaciones que hacen que estas enzimas lisosomales no actúen. Si estas enzimas lisosomales no actúan, si estas enzimas que degradan a los gangliósidos en los lisosomas no actúan, los gangliósidos no se pueden degradar y se empiezan a acumular, ¿no? Algo similar a esto, pero en otras moléculas lo hemos visto, por ejemplo, en el seminario de glicoproteínas, ¿no? Sus compañeras hablaron de un tipo de mucopolisacaridosis, ¿no? Entonces, esas enfermedades, por ejemplo, se dan por faltas de enzimas que degradan GAGs o glucosaminoglicanos. Y como no se pueden degradar los GAGs, se acumulan. Algo similar pasa acá. Como no se expresan las enzimas que degradan gangliósidos en los lisosomas,
los gangliósidos se empiezan a acumular, o sus derivados se empiezan a acumular, ¿no? Y esto genera un montón de problemas a nivel cerebral, porque ¿dónde encontramos más que todo gangliósidos? En las membranas del tejido cerebral, ¿no? También hepatomegalia, porque estos gangliósidos se pueden ir acumulando en el tejido hepático, ¿sí? Entonces hay una acumulación anómala de gangliósidos o sus derivados que no llegan a degradarse por completo, ¿no? Porque hay una falta de expresión de las enzimas que degradan estos gangliósidos a nivel lisosomal. Entonces, hay un montón de este tipo de enfermedades, por ejemplo la enfermedad de Gaucher, Niemann-Pick grave, la enfermedad de Fabry, de Tay-Sachs, o la gangliosidosis GM1 o GM2. Tienen aquí un esquema de qué enzimas están inhibidas en cada una de esas enfermedades, ¿no? Por ejemplo, en la gangliosidosis GM1 está inhibida la galactosidasa, que es una enzima que libera a la galactosa de la estructura, ¿no? En la enfermedad de Tay-Sachs está inhibida la exosaminidasa, que es la que rompe a la galactosamina, ¿no? En la enfermedad de Fabry, por ejemplo, también la galactosidasa, en la enfermedad de Gaucher, la glucosidasa. Entonces, en cada enfermedad no se expresa una hidrolasa que termina por romper y liberar a los azúcares que forman la cadena polar de los gangliósidos. Entonces, estos azúcares no se pueden liberar, se detiene el proceso de degradación y estos gangliósidos empiezan a acumular, ¿no? ¿Y qué tipo de manifestaciones clínicas ocurren? Son variadas, pero si se dan cuenta, en todas o en la gran mayoría hay un deterioro mental y psicomotor, porque justamente los gangliósidos los encontramos más que todo en el tejido cerebral, ¿no? Por ejemplo, Niemann-Pick, deterioro psicomotor e intelectual grave, deterioro mental y motor. Leucodistrofia, parálisis grave, deterioro mental. O sea, afecta lamentablemente más que todo al tejido cerebral, aunque también podemos tener hepatomegalia, ¿no? Por ejemplo. Algo más que podemos decir de los gangliósidos, ¿sí?, es que se ha descubierto en las últimas décadas, ¿no?, que ciertas células cancerosas expresan ciertos tipos de gangliósidos con mayor frecuencia, ¿no? Hay una sobreexpresión de gangliósidos en ciertas células cancerosas que no vemos en células normales, ¿no? Si analizamos la membrana plasmática de una célula cancerosa, vamos a encontrar mucho más tipos de gangliósidos que en una célula sana. Por algún motivo hay una sobreexpresión de gangliósidos en células cancerosas, por lo tanto se han estado estudiando los gangliósidos como marcadores tumorales también, ¿no? Sobre todo de ciertos cánceres que tienen origen en el tejido cerebral, ¿no?, como el neuroblastoma o los glioblastomas. Cuando se generan células cancerosas a nivel de esos tejidos, hay una marcada producción de gangliósidos, ¿no? Por eso que estos gangliósidos pueden ser utilizados como marcadores tumorales, o incluso existen ciertas terapias oncogénicas que tratan de destruir estos gangliósidos para poder destruir a las células cancerosas. Bien, entonces recuerden que los esfingolípidos, ¿sí?, están formados por esfingosina, ácido graso. Esfingosina y ácido graso, ¿qué forman? Ceramida. Y a la ceramida se le puede incorporar o bien monosacáridos. Cuando se incorpora un monosacárido se conoce como cerebrósido, un oligosacárido y se conocen como gangliósidos, o la fosfocolina y se llama esfingomielina, ¿no? ¿Dónde se encuentran distribuidos mayoritariamente?
¿En la membrana interna o externa? Externa, ¿no? Porque una de sus funciones es el reconocimiento celular, ¿no? Al unirse a las lectinas. En la membrana externa del tejido cerebral tienen funciones de reconocimiento celular, conducción nerviosa, formación de mielina, etc. Bien, jóvenes, antes de pasar a colesterol, vamos a hacer un receso, ¿sí? Un receso de 10 minutos.